tiempo estuvo acá en la isla el poeta Juan Carlos Val y pretendimos fundar un proyecto también editorial que se llamó El Barco Ebrio. Ahí se hicieron a máquina algunos pequeños libros, un par de ediciones. Se hizo también un libro de Juan Carlos que se llamó Hierbas en el Búcaro Rojo. Pero bueno, fueron libros que no tuvieron código de barra, no tenían todas las de la ley, y fue un proyecto que abortó. Ya en el 95, para el 96, principio del 96, Juan Carlos Val crea el Barco Ebrio Ediciones, donde se presenta en ese mismo concurso, se presenta el libro de Hierbas en el Búcaro Rojo y una pequeña antología de un poeta cada uno que se llama Arenas Movedizas, de 3 poetas pineros, que ahí estaban Ian Rodríguez, Francisco Mirmulet y José Antonio Taboada. Yo creo que la isla sí tenía alguna cierta condición para que se gestara un proyecto editorial. Yo creo que en estos momentos se puede hablar de poesía pinera, porque se puede hablar incluso ya en la Isla de la Juventud de un movimiento poético, de un núcleo poético. Es el proyecto editorial Ediciones Áncora. Ya ha sacado 2 libros y 2 antologías poéticas. Sus ediciones Áncora, vino acá Isel Romero y trajo otro amigo, Pepito. Estuvo un par de ocasiones y ya después se empezó también a visitarnos René Coira, y Áncora empezó a andar. Aquí se hicieron los primeros libros de Áncoras y de Reina del Mar. Ediciones Áncora, una editorial que estamos fundando aquí en la isla, de la Asociación Mano 6, y Reina del Mar, editor de Cienfuegos, para promocionar la literatura joven cubana. Las publicaciones aquí en la isla están en cero y la asociación se ha dado tarea a eso y creo que vamos a lograr. Ya estamos fundando la editorial y esto va para adelante. Yo creo que sí que va a funcionar y no solo vamos a promocionar la literatura pinera, sino la de todo el país. Cuando Isel llegó aquí a la isla ya traía ese nombre. Eso no tuvimos ni que discutirlo ni nada. A nosotros nos gustó el nombre. Uno de los significados es ancla, tiene que ver un poco con la cuestión de barco, de isla. Las ediciones Áncoras nacen de la necesidad de publicar mayormente los jóvenes escritores del país, porque ya es más fácil publicar un autor conocido que un autor joven, ¿no? Entonces, de esa necesidad de publicar nace Áncora. Áncora es un proyecto de la Asociación Hermanos 6. Estamos saliendo del periodo especial. La isla, la suerte es que descubrimos que teníamos ese poligráfico ahí, donde se hacía el periódico, o ya no se hacía el periódico, se estaba haciendo creo que ya en La Habana, pero un poligráfico inmenso que tenía de todo, que una de las funciones que iba a tener cuando se hizo era publicar libros. Creo que no se habían logrado hacer más que algún pequeño libro alguna vez, hacía mucho tiempo. Y logramos, hablando con el apoyo de gente que estuvimos tocando puertas y hablando por aquí, hablando por allá, y logramos colarnos y hacer estos libros. Los libros son muy dignos. Hacer un libro de 100 y pico páginas como Sueños Deformados, una antología donde aparecían de 5 poetas de la isla y 5 poetas de Cienfuegos con 5 poemas cada uno, me parece que en aquel momento era muy difícil, pero además papel bond, con papel bond, cubierta semicromada, a lomo, y se hacía todo a mano, muy meticuloso, con unas ilustraciones preciosas, y eso fue gracias un poco a ese amor que ellos vieron, esos funcionarios vieron en nosotros. Sencillamente fue eso. Yo recuerdo en la reunión nacional estuve, era presidente del HC en ese tiempo y fui allá y Alexis Triana era presidente de Holguín, era la asociación más fuerte del país, con más poder económico, y cuando él vio que la isla había logrado hacer estos libros que yo enseñé ahí en la reunión, me dijo, te quiero ver cuando se acabe la reunión. Y efectivamente, acabándose la reunión, se vino para mí, ¿cómo tú lograste hacer esto? Y le expliqué, y bueno, surgió Ediciones La Luz después. Por eso yo siempre bromeo con Luis José cuando digo que Ediciones Áncoras le dio la luz a Ediciones La Luz. Yo recuerdo que aquí en la asociación nosotros nos supimos, nos enteramos
que Holguín había empezado vendiendo vino en un parque ahí en la ciudad de Holguín. Y nosotros pensamos, bueno, ¿qué podemos vender aquí en la isla para tener fondos, ¿no? Para no depender del presupuesto de cultura, de la Asociación Nacional? Y Carlos Santos y yo nos dimos a la tarea de vender cerámica. Sobre todo Carlos puso un fondo inicial que era de él, y íbamos cargados como unas mulas con cajas llenas de cerámica, embarcábamos por el aeropuerto, nos llevábamos con nosotros y nos aparecíamos así directamente ahí en La Habana a los mercados. Vendimos mucha cerámica. Fue gracias al financiamiento de vender cerámica y que nos permitía que todas las asociaciones pudieran moverse, ¿no? Trabajar sin la burocracia. Pudimos hacer muchas cosas y eso no nos limitó en nada. Desde luego no hay legislación que contemple este tipo de situaciones. Debido quizás al hecho de que la existencia misma del llamado carné laboral es algo muy reciente. Tampoco hay una jurisprudencia en la que podamos apoyarnos. Nos encontramos ante un caso singular, un caso que sorprende por lo insólito. Pero realmente fue muy difícil porque el poligráfico no tenía papel. Después, bueno, surgió el problema que casi tuvimos que ir a juicio. Acusado, ¿en qué usted emplea el dinero que ganaba con la venta de cerámica? Señor juez, no me lo va a creer. Teniendo en cuenta lo practicado en el día de hoy, este tribunal no emitirá algún fallo hasta nuevo aviso. Este juicio ha terminado. Lo que queríamos en ese entonces era lograr publicar, ¿no? Hacer nuestro primer libro, y así salieron los primeros libros de Áncora. Comprando papel donde apareciera, con ese dinero lográbamos sacar dinero, no sé, justificarlo de la misma manera, pero podíamos comprar papel lo mismo a trabajadores ahí en el poligráfico que lo sacaban de la manera que no nos importaba cómo, pero nos sacaban papel, comprándolo en Santa Clara. Yo recuerdo cargamentos de papel que esperamos en La Habana. A veces nos decían, está en tal barrio de La Habana, en Vía Blanca, recuerdo una casa, y yo y con mi primo en una moto nos lanzábamos al aeropuerto, al departamento de carga ahí, mandábamos para acá las cajas de papel. Otras veces el mismo Isel las trajo en el barco, y Taboada y yo íbamos allá casi a las 12 de la noche a esperar el barco que había antes, el comandante Pinar, que solía llegar a 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana. Llegaba Isel Romero con su cargamento de papel que no podía con todas aquellas cajas. Esperábamos que bajaran todos los pasajeros y bajábamos todo aquel papel, lo montábamos en el carro y lo traíamos casi caminando para acá. Como mismo logramos entrar al poligráfico así como algo que parecía imposible, de pronto se nos cerraron todas las puertas. Se demostró que todo el dinero que ganábamos lo utilizábamos en hacer libros, en comprar cartulina, en comprar papel. Siempre bromeo, diciendo que, parodiando un poco a Flaubert, cuando decía Madame Bovary se muere, yo siempre digo Áncora se muere. En el año 2000 aproximadamente, ahí con el inicio de lo que era el movimiento territorial risógrafo, la RISO y las editoriales municipales. Y ya en ese momento habían pasado 4 años de la fundación de Áncoras. Y sí me di cuenta que había contradicciones internas, así que yo creo que estaban dadas porque era muy poco, la comunidad de escritores era muy pequeña, de los escritores jóvenes que formaban parte de la HS. La HS, según recuerdo, en ese momento estaba en la calle, no tenía ni siquiera sede. Hoy nos damos el gusto de decir que tenemos dos sedes. En aquel momento no había ninguna. Yo recuerdo que Taboada y su equipo de trabajo se reunían en los jardines del Centro Municipal del Libro, se reunían así en la calle y así trabajaban.
Había problemas también, creo que con el Centro Municipal del Libro, que tuvo muchas etapas en su relación con la HS, a veces más rípida, a veces de mayor comprensión, a veces de cooperación, a veces de exceso de control. Hubo muchas cosas, pero yo creo que sobre todo era que teníamos una pequeña comunidad y estábamos viviendo la resaca del gran momento Pinero. Si hoy tenemos todavía un sello editorial que se llame Áncora, yo creo que fue porque José Antonio Taboada, que era trabajador, editor del Centro Municipal del Libro, logró que no se borrara del catálogo de editoriales nacionales y de las editoriales de la Isla de la Juventud, que se borrara Áncoras, que estaba existiendo. Y yo recuerdo que esos años, hasta el 2005, en que yo entro ya, digamos que en la vicepresidencia de la HS, se publicaba un libro a veces cada 2 años. Se publicaron libros como Las claras anunciaciones de Armando Landa, el libro de Nancy Teresa Ángel Bello, el primer libro de Bellazoe salió publicado por Ediciones Áncora, el primer libro de Abel Montero, un escritor pinero, también salió publicado por Ediciones Áncora. Es decir, que siempre hubo en la editorial El Ágora para publicar, o sea, dentro de su colchón, dejar al menos 2 títulos para publicar los libros que ellos presentaron. Incluso, yo diría un poco más, hubo años donde se publicaron hasta 4 libros, que eso fue lo máximo que se llegó a publicar. Eran casi que plaquettes, pequeños libros, que no se pagaba derecho de autor, que no se hacían campañas promocionales, esto que tenemos hoy de carteles, de llevarlo a provincia, de que participaran en la Feria del Libro. Subsistió Ediciones Áncora gracias, yo creo, y repito, si otros tienen otra versión que la den, mi idea es esa, que subsistió gracias a la vocación personal y a la lealtad de José Antonio Taboada al proyecto de la HS. Yo me formé editorialmente como escritor con estas portadas de gris y negro, dando pelea con este sistema. Más que de hablar de momentos de crisis, prefiero hablar de movimientos de resistencia. Creo que es más justo a los que estuvieron, a los que dieron la cara. Creo que es mejor privilegiar lo bueno del momento que hacer subrayar las tintas oscuras. Así que prefiero hablar de momentos de resistencia desde que yo entro desde Taboada, que estaba antes, la entrada en el siglo XXI, los 2000. Hubo mucha fricción. La explosión del color no se dio tampoco en esa etapa por muchísimas razones. Como tú decías, cuando llego yo en el 2009, hacía apenas 9 meses que había pasado el Gustas por la isla, que nos dejó en la calle nuevamente, nos dejó un cascarón de sede. Dejó las ganas de nuevo de refundarse al movimiento cultural, lo dejó por el piso. Fue un golpe demoledor, coincidió con la gran diáspora de los mejores creadores jóvenes de la isla, o hacia el exterior, más allá de las fronteras insulares, o hacia otros territorios de Cuba. Realmente estaba muy decaído los ánimos, y ahí empezamos a la pelea. Un momento importante que llama la atención sobre que en la Isla de la Juventud estaba pasando algo. Es decir, esto no es un callo, ahí hay un movimiento literario, tal vez no sean muchos, pero hay vida. Creo que tiene un momento especial en la presentación de Yotuel en las presentaciones del libro de Segundo Cabo en La Habana, que fue también un suceso. Ediciones Áncora, de sus pretensiones nacionales, se fue convirtiendo en una editorial esencialmente municipal, localista, es cierto. Yo creo que esencialmente porque nos faltó la lucidez, nos faltaron los recursos para establecernos como una editorial nacional. Era el Centro Municipal del Libro quien controlaba esos recursos, y nuestros libros entraban en el plan de publicaciones del Centro del Libro. Era como si para ellos éramos más como una colección, más que una editorial. No ha existido lucidez completa de la importancia de la cultura, de la autonomía de la cultura para este país. Fernando Ortiz decía que la cultura es el latido de la nación. Yo creo más en eso, más que si es el escudo o la espada de la nación. Pensar nada más en la cultura cuando hace falta defender a este país, o como algo exterior, porque una espada es algo exterior, y no como el latido, que es totalmente diferente. Yo creo que ha lastrado mucho. Éramos muy jóvenes y tal vez nos faltó también madurez para llevar ese diálogo. Éramos rebeldes hasta las lágrimas. Gente que nos ayudó en un momento, después dejó de creer en nosotros, creyeron que era mejor que desapareciéramos. Pero yo te repito, lo mejor es no mirar con rencor hacia atrás y ver que ante esos obstáculos nos plantamos totalmente, dijimos no. Y yo declaradamente, personalmente se lo dije,
Si ustedes quitan Ediciones Áncora, la vamos a seguir haciendo, al margen del HS incluso. Porque la necesidad de manifestarse es mayor que la de pertenecer a la HS o cualquier otra institución. Nosotros tenemos que darle mucho respaldo institucional a los proyectos de la asociación para que la asociación no tenga que usurpar las funciones de la institución de promoción y que se dedique a la política cultural, se dedique a la discusión. Mi camino por Ediciones Áncoras comenzó con el Boletín Avisos, que era un proyecto en el que se promocionaba tanto a los escritores como a los artistas de la Isla de la Juventud. Aprovechando la brecha de que no había una revista cultural, todavía no hay una revista cultural en el municipio, sacamos mensualmente lo más interesante que había acontecido en materia de arte joven aquí en el territorio. Este boletín solamente pudo salir año y medio, porque era muy difícil la impresión y mantener esa calidad que teníamos a color todos los meses fue muy difícil. La Asociación Hermanos Ahí fue quien me apoyó en este proyecto desde el inicio. Se nos ocurrió crear los juegos florales Mangles Rojo. Parejo a estos juegos florales, como premio, nosotros dábamos la publicación de 30 ejemplares promocionales por un sello que en ese momento nos habíamos inventado, que le pusimos Estudios Macondo. Estas ediciones Macondo daban la medida de la inquietud que teníamos nosotros por promocionarnos y por promocionar a otros escritores jóvenes que venían o que visitaban nuestro municipio o de cualquier parte de Cuba. Nosotros sabíamos que teníamos la editorial Áncora, pero Áncora promocionaba y publicaba solamente un libro al año. Nosotros prácticamente no nos sentíamos dueños de esta editorial, era casi un favor que nos hacía Ediciones El Abra por publicarnos este libro, y lo estábamos aprovechando para publicar antologías, que era la mejor manera de en un año reunir a varios autores jóvenes, porque había mucha sed de publicación. No nos habíamos percatado hasta ese entonces de que contábamos con una editorial, lo cual creo que muestra la invisibilidad tan grande que tenía este proyecto, que estaba ahí. Y a partir de ahí comenzó el trabajo. Daniel asumió la dirección de Ediciones Áncora y yo atrevidamente lo que era el diseño. Ya tenía una inquietud y quizás una especie de práctica con lo que fue el Boletín Avisos, los Estudios Macondo, pero de diseño sí, yo no había cursado escuelas ni nada. Nos planteamos un cambio de imagen completamente, comenzar desde el logo de la editorial, que en un momento funcionó y tenía su mensaje, pero ya para nosotros no nos comunicaba lo que queríamos dar. Ya se nos había aprobado un plan editorial, pero estos planes se demoran un año en salir. Necesitábamos inmediatamente mostrarle algo a la gente para que confiara en nosotros. Fue entonces que surgió la idea de la colección Hojas Clínicas, la colección de plaquetas, reeditando el cuaderno de Paco Mir, Sinfonía Fantástica, que aprovechando la cobertura se cumplían 20 años de su edición por Ediciones Unión y eran los 60 años de Paco Mir. Las dos labores más fuertes creo estuvieron encaminadas en primer lugar a tratar de sensibilizar a aquellas personas que pueden presupuestar lo mismo las cubiertas o invertir en función de la promoción de los libros. En el sentido general, en ese diálogo nos fue bastante bien. Y la otra tarea fue acercarnos a los autores jóvenes del país. De alguna manera, en algún momento existió un divorcio entre Áncora y los autores del resto del país por el hecho de que se publicaba un libro al año y ese libro, por supuesto, era de un autor pinero, lo cual encaminó a Ediciones Áncora a una especie de localismo en su funcionamiento y esa fue otra de las cosas, tratar de romper con el localismo y convertirnos de nuevo en una editorial nacional, que fue el objetivo que tuvieron aquellos jóvenes que fundaron Áncora en 1996. Una de las cosas que yo creo que fue clave en todo este renacer de Áncora fue haber mejorado el diálogo con las instituciones. El mero hecho de sensibilizar a la Dirección de Cultura
para pagar las cubiertas a color de Áncora cambió muchísimo la visualidad de la misma, respaldado en el buen diseño de Ailín. Y yo nunca voy a olvidar la primera vez que estuve en la Feria del Libro en La Habana y vi en un stand libros de ediciones Áncora ya con esta nueva visualidad. Sentí mucho orgullo en lo personal al ver los libros de ediciones Áncoras con esta factura, entre otros libros de ediciones territoriales. Y fue aquello de saber y de comprobar que no nos equivocamos, que sabíamos lo que estábamos haciendo. Sencillamente había una especie de conexión entre el trabajo de la editorial y estas instituciones que por eso permitía que Áncora no tuviese ninguna autonomía. Áncoras, como me imagino sea todas las editoriales, es un trabajo de mucho sacrificio y de mucho apasionamiento. Hay que estar enamorado de ese proyecto y de ese libro que cuando sale, que parece que es un hijo propio, aunque uno no lo haya escrito, porque se pasa mucho trabajo que a veces las personas no lo saben. Cuando el plaqué de Sinfonía Fantástica tuvimos que cargar los pliegos que medían 70 por 100 centímetros, tirarnos en el suelo y picarlos con un cúter que no tenían mango. Y también después de ese plaqué hay que echarlo en la mochila y empezar a caminar Cuba para promocionarlo, para que la gente se enamore de Áncoras como nosotros estamos enamorados de este proyecto editorial. Y es un trabajo de sacrificio y de mucha bomba. Se estaba desarrollando todo este trabajo en la casa de Daniel, con muy pocas condiciones. Ahí se desarrollaba todo el trabajo de ediciones Áncoras, y el mero hecho de destinar un local para la editorial creo que oxigenaba un poco el trabajo y la voluntad de ellos para seguir trabajando en la editorial. Local que todavía, o sea, sabemos que todavía no está, pero que ya es un hecho y que puede ser algo bueno para la editorial. Estos son proyectos que hay que mover desde la pasión. Yo digo que el día que empiece a cuestionarme cuánto estoy dando por este proyecto, será momento de dejarlo. Áncoras ha sido una especie de monstruo que me he propuesto batir. Es un trabajo de empuje que me quita también mucha fuerza y me resta mucho para mi creación. Hace mucho que no escribo y no es una justificación, pero es cierto que roba mucho tiempo porque cada vez son más libros, cada año son más libros que se complejizan. Empezamos a publicar libros de ensayo por primera vez, libros de literatura para niños por primera vez, que llevan otro trabajo diferente, y debo irme superando cada vez con herramientas que tengo a la mano y que a veces no, con libros que no me da tiempo de leer para encontrar las respuestas de la diagramación perfecta que debe llevar tal o más cual libro. Y quizás es eso, quizás es irse equivocando, es ir chocando contra un muro hasta que se rompa la cabeza o hasta que logre traspasar ese muro y salga el libro como todos quieren o como al autor por lo menos le gusta que quede, y yo sentirme conforme con ese trabajo. Siempre decimos que casi que Ailín es quien salva Ediciones Áncoras porque ella es quien pide un año de plazo para ver qué éramos capaces de hacer nosotros. Lo que distingue el trabajo de Ediciones Áncoras es el sacrificio. Y después uno cuando empieza a viajar a provincias se da cuenta de que en sentido general la mayor parte de las editoriales que pertenecemos a este sistema de ediciones territoriales padecemos de las mismas condiciones. Si hoy existe cohesión en el trabajo de Ediciones Áncoras entre el presidente de la Asociación Hermanos Saiz y el coordinador, yo creo que se debe en gran medida a que he dejado que el coordinador opere con total libertad, y quitando un poco aquello de lo que legalmente debe ser que el presidente de la asociación sea el director de Áncora. Hay cosas que no me corresponden y yo creo que una de ellas es esta, o sea, sentir toda la absoluta confianza en el coordinador y darle toda esa libertad como para que él asuma la dirección de Áncora. Ha permitido que pueda trabajar mejor, que el diálogo, el entendimiento entre nosotros sea bueno. Siempre trabajamos de conjunto y demás, y estoy al tanto de todas las cosas que pasan con la editorial, pero sí creo que es necesario esa libertad entre el presidente de la asociación y el coordinador de Áncora, y ojalá, y en la mayoría de las provincias, sea algo que suceda y que no sea un problema o que atente contra el buen funcionamiento de las editoriales. Hace mucho tiempo que empezó
Hace mucho tiempo que empezó. Hace mucho tiempo que empezó. Eso bien que lo sé yo. Hace mucho tiempo que empezó. Hace mucho tiempo que empezó. Hace mucho tiempo que empezó. Eso bien que lo sé. Hay una nueva isla que me encuentro, que es la isla de los jóvenes, de la asociación, de los jóvenes escritores que están abriendo un espacio interesante en el mundo editorial cubano desde aquí. He vuelto porque me atrajo aquí un libro publicado por las ediciones Áncora, que hoy creo que es uno de los sellos editoriales más interesantes, que más llama mi atención dentro del país. O sea, en el equipo de trabajo de Áncora y del HS han demostrado que trabajando con los autores, trabajando con los escritores, se intenciona y se logra que el libro circule mejor y que tenga una mejor venta. Lo que se arrastra desde aquí hacia Cuba es un crecimiento grande de la buena literatura y de la buena edición y del buen trabajo con el libro en general. Cuba y las personas que sigan estas ediciones van a agradecer libros como este. Y digo ahora, voy a agregar un adjetivo, simple. Son ediciones simples, son ediciones humildes, porque están hechas con un ajetreo isla arriba, isla abajo, están hechas por manos modestas y están hechas con unas ganas de imponerse dentro del canon de la literatura, que no pueden ser de otra manera que humildes. Que Áncora, la generación que tiene Áncora ahora, no pierda lo que nos faltó a nosotros, la capacidad de diálogo con el sistema institucional, con el entorno, con el entramado institucional, pero que mantengan el pulso firme, que las negociaciones no impliquen concesiones, que no impliquen perder la lucidez y la responsabilidad de que están defendiendo la voz de una generación, y es de jóvenes gritar. Todo el que canta tiene anhelos de su eco, decía Jorge Espinosa. Y eso es legítimo que los jóvenes muevan. No hacemos nada con una nación adormecida, y si se nos duermen los jóvenes, se nos duerme la nación. Entonces que Áncora siga siendo una pequeña esquila en ese intento de mantenernos despiertos. Creo que la editorial es reflejo de eso, es el sueño de varios escritores, de varios artistas que intentan decir algo, que intentan cambiar cosas, y es algo en lo que yo como artista, como rapero, como músico, creo, más sabiendo que Áncora es desde en sus inicios fue, es y será algo así como una especie de pincelada de colores vivos, digamos, en un cuadro de matices grises, por decirlo de algún modo. O sea, pienso que es como un manantial de esperanza, de calma, de sosiegos en tiempos donde hace falta soñar y hacen falta proyectos como estos. Creo que la labor de una editorial es importantísima. A veces se subestima esto, y ese producto cultural llamado libro, que nosotros ponemos en manos de los lectores, puede cambiar la historia. Ya yo no digo ya Áncora c'est moi. Yo creo que Áncora c'est moi quedó algo así como para el siglo pasado, ¿no? Ya en este siglo es un proyecto de la asociación de ahora mismo. Sigamos dando la pelea por el derecho de la juventud a buscar la belleza y a expresarse en bienestar de la nación y de esta cosa hermosa que somos, una isla flotando en el mar Caribe.